tienes control de tu... Ok, estamos grabando. Ahora dale el host a Oscar para que él pueda tomar la pantalla. Ok. Listo, Oscar, adelante. Perfecto. Bueno, Dígame. mientras Oscar comienza, bienvenidos a esta nueva sesión. Este año queremos hacer un seguimiento muy ceñido a todo lo que está ocurriendo en Venezuela. Este es un año un poco más movido, más dinámico. Benamérica tiene una misión y un rol muy importante, un compromiso, pues, con todo el proceso que tiene que experimentar Venezuela. Y en el caso de Oscar, es importante que se sepa que Oscar es un poco como una parte de la historia de Venezuela, porque déjeme presentarlo con una anécdota. Yo trabajé en la OCDE hace aproximadamente 28 años, algo así. Y cuando terminamos la cesta básica o la estadística con Banco Central, al primero que llamábamos era Hacienda. Es decir, siempre estábamos chequeando con él porque Oscar tiene una trayectoria de muy firme vinculación a todo el trabajo estadístico en materia de estadística socioeconómica, ligada por supuesto a su gremio, que es la Federación de Maestros. Así que tenemos una gran oportunidad hoy y vamos a seguir en esta misma línea. Quiero darles la primicia de que mañana vamos a tener a Isabel Pereira con una entrevista de radio que vamos a entregarle después a todos los participantes en el Comité de Empresas, Economías y Desarrollo de Benamérica. Adelante, Oscar, bienvenido y gracias. No, muchísimas gracias. Les pregunto si ya están viendo la presentación. No. No, bueno, entonces, sí, porque se suponía que aquí yo la tenía, pero bueno, vamos a volverlo a intentar. Mientras tanto, de verdad que les agradezco la oportunidad y me disculpan que muchas veces no los pueda acompañar en todo. Ya estamos viéndola. Ahora Ahora sí. Sí. Ahora sí. Bien buena, se ve todo muy bien. Perfecto, perfecto. No, y de verdad, yo sé que han tenido eventos bien interesantes, pero bueno, recuerden que la sobrevivencia por aquí y el agua, que nos las ponen racionada, también nos complica, ¿no? Y bueno, quiero saludar entiendo que Tamara Herrera estaba también por allí, ¿no? Amiga y... También apareció, ella también tiene bastantes dificultades para participar. Bueno, apareció y ahora como que no está. Déjame ver qué le Sí, pasó. sí está. No, sí está, sí Ok. está. Bueno, bienvenida Tamara, es un gusto tenerte aquí. Seguro. Muchas gracias. Un y gusto a- escuchar a Oscar. Hace rato que no lo escucho. Ok, Sino tropezones nomás. además Tamara tiene una invitación abierta con nosotros porque nos interesa mucho lo que tú puedas ilustrarnos e iluminarnos con tu seguimiento de la economía venezolana. Así que Un compromiso. Muchas gracias. tienes, digamos, invitación abierta. Tú me llamas y coordinamos. Adelante, Oscar. Muchas gracias. Hasta luego. Perfecto. Bueno, y con Tamara nos vimos el Día del Economista, así que ese día pudimos estar juntos allí en el Teatro de Chacao, que Está Antonio. correcto, sí, el día que vimos a Antonio también. Bueno, miren, comencemos de una vez. La verdad es que nosotros siempre tratamos, porque nos piden a comienzos de año una orientación dentro de lo que es esta situación que estamos viviendo de hace tiempo. Y bueno, pero siempre preferimos decirle al público, a la gente, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Porque, digamos, esto no surgió antier, ¿no? Esto tiene una secuencia que incluso traspasa, digamos, límites exclusivos de lo que pudiéramos llamar esta etapa del socialismo del siglo XXI, ¿no? Por eso siempre ubico, nosotros venimos, en estos tiempos hemos estado en un proceso de hiperinflación inédito,
no se esperaba que en un país petrolero pudiera presentarse, pero lo tuvimos y terminó exactamente hace un año. Lamentablemente tenemos que decir que probablemente recaigamos otra vez en ella si no se adoptan las medidas, digamos, para evitarlo, ¿no? Al menos ya sabemos lo que es una hiperinflación, el gobierno también lo sabe y es posible que se pueda revertir. Por supuesto, esto profundizó la dolarización. Digo profundizó porque en mi opinión, por supuesto, aquí ustedes todos son muy competentes y Tamara, de esta materia, en mi opinión, la dolarización comienza en este país a partir del 18 de febrero de 1983, cuando no pudimos seguir sosteniendo el tipo de cambio fijo progresivamente. Por supuesto, además, un país petrolero que comercia básicamente en esa divisa. Tuvimos esta última reconversión, con esta se completaban 3. Y aunque déjenme disminuir esto aquí para yo poder ver, y aunque no podemos perder de vista, que es lo más importante, estamos en presencia de un colapso económico, la destrucción de la industria petrolera, que era la principal fuente de divisas, y del aparato productivo nacional, el 75-80%, depende de la fuente, pero en todo caso, ese es el tamaño de la economía, se ha reducido sustancialmente, y por eso las dificultades incluso para poder de alguna manera reactivarla y colocarnos en un nivel que nos permita siquiera sobrevivir con mayor bienestar o por lo menos con menos malestar, que yo creo que es lo que debemos aspirar todos. Pero me parece que ha ocurrido yo diría que quizás el dato más relevante es el quiebre del paradigma de la dependencia de la renta petrolera por la vía de los hechos. Me explico, en el 2020, cuando aparecimos en aquella situación de la pandemia y el gobierno tomó rápidamente una medida de cuarentena, en marzo, pues bueno, obligado más que por la pandemia, por la escasez que había de combustible y de gasolina y de diésel, ¿no? Que fue evidente y que la aprovechó, por supuesto, como hacen siempre ellos, surfeando la crisis, de imponer una cuarentena para disminuir el consumo, digamos, de gasolina. Pero todos nos dimos cuenta de que efectivamente el problema no era la pandemia, que obviamente terminaría por llegar al país también a afectarnos, sino la escasez de gasolina. Es decir, el país ya no podía ni siquiera sostener la demanda interna de combustible. Pero adicionalmente, el gobierno instrumentó una serie de bonos, como lo hicieron otros gobiernos en el mundo, para de alguna manera ayudar a aliviar la crisis que se presentaba con la pandemia a través de unos bonos. Bonos que al principio podían, digamos, ciertamente aliviar, pero que después ya sabemos que se fueron convirtiendo en bolívares sin mayor capacidad de compra. Y la gente tuvo que empezar en el 2020, fíjense que eso apenas ocurrió hace un par de años, 3 será ahora corriendo la gente se dio cuenta de que ya el Estado que podía de alguna manera satisfacer distintas necesidades, aun cuando fuera con una visión clientelar, ya no podía hacerlo, que ya no tenía los recursos para ello y que había que ir a la calle a hacer lo que fuera o en los espacios digitales que también, como ustedes saben, se instrumentaron muchísimos espacios de mercado. Entonces, yo traduzco esto de la siguiente manera. La gente en Venezuela tuvo que refugiarse en el mercado como espacio de coordinación social espontánea, como aprendemos en microeconomía, para poder sobrevivir al socialismo, ¿no? Por sobrevivencia, porque por supuesto se cerraron las empresas, las instituciones, etcétera, todo lo que ocurrió en la pandemia, pero también eso fue una oportunidad, como muchos otros cambios que trajo consigo la pandemia, de realizar proyectos que se tenían pensado realizar, obligado, repito, por la necesidad, pero también era una oportunidad. Entonces vimos la proliferación de distintos servicios y bienes que se estaban ofreciendo en los grupos digamos, de las urbanizaciones, de los edificios y de las comunidades, en donde la gente, pues bueno, trataba de alguna manera de obtener ingresos, sobre todo, además estimulado por lo que significaba remunerarlos esos servicios o esas ventas en dólares, ¿no? Y eso de alguna manera comienza, yo diría como a quebrar la tendencia de ese paradigma que tuvimos hasta los cupos Caribe y que denunciaba el profesor Asdrúbal Batista, de que era muy difícil en Venezuela establecer unas bases sanas
para la economía, mientras el Estado no dependiera de los ciudadanos, sino que era al revés, pues los ciudadanos dependíamos del Estado. El Cupos Cadivi es una demostración. Bueno, eso se acabó. Y por lo tanto, a mí me parece que en medio de toda esta situación de colapso, ese es un aspecto realmente interesante porque eso genera, obliga a asumir la vida con autonomía, con responsabilidad y a depender menos del Estado, con lo cual hay una cierta distancia también en cuanto a las decisiones que se pueden tomar. Eso lo dejo allí, sé que es progresivo, sé que estamos hablando de un cambio cultural, además alimentado por más de un siglo de producción petrolera, pero no parece que el país pueda volver a las mismas cantidades en términos de producción y exportación que tuvo hace algunos años. Y por lo tanto me parece que ese es un dato y por eso me detengo un poco allí. Por supuesto, luego tuvimos ahora sí los efectos y vivimos la pandemia con todo lo que eso significó, más de 20.000 muertos en el caso de Venezuela, muy por encima de las cifras que decía el gobierno, y como si fuera poco, la invasión de Rusia a Ucrania el 24 de febrero, ya se cumple en este mes un año de esa intervención del señor Putin, que ya sabemos, por supuesto, que tiene consecuencias, que el Fondo Monetario lo va, digamos, forma parte de las causas que el Fondo Monetario establece para las circunstancias económicas que nosotros tenemos aquí. No parece resolverse todavía, probablemente va a escalar con el envío de los carros tanto de Alemania como de Estados Unidos y del Reino Unido, y seguirá, por supuesto, impactando la energía y, por supuesto, los alimentos, si es que todavía caben. En el caso de la hiperinflación, les decía yo que nosotros pudimos anotar aquí, y Tamara es testigo porque es gente nuestra que recibe nuestra información, cuando este salto ocurrió de 12 a 29 y 26,5% en junio del 2015, bueno, por supuesto, como les he dicho otras veces, nosotros pensamos que había sido un error de nosotros. Teníamos un error de cálculo en la base de datos, lo que fuera. Y bueno, obviamente no se publicó ese dato de manera inmediata, me tomé el tiempo para revisarlo, pero no había ningún error de cálculo, sino que era algo que estaba ocurriendo. Y bueno, y ese algo se parecía demasiado a esa ruta histórica que habían seguido otros países como Argentina, de un libro que recopilaba toda buena parte de las experiencias de hiperinflación en los años 70 y 80 en el sur. Yo pude ver que efectivamente Argentina también no es que amaneció un día por encima del 50%, sino que comenzaba así también. Entonces, bueno, dijimos, mire, estamos frente a la posibilidad de que el país ingrese en un evento hiperinflacionario. Tamara recordará, y ustedes también recordarán, que muchos colegas nuestros nos cayeron encima, y que eso no era posible en un país petrolero, etcétera, etcétera. Bueno, hasta que finalmente lo confirmó la Asamblea Nacional en noviembre de 2017, y bueno, llegamos. El gobierno nunca lo hizo, pero ya saben que no publicó la cifra, etcétera, pero llegamos a lo que llegamos, cifras de 400.000%, al menos en la data nuestra, ¿no? Que es la data en la que nosotros confiamos. Y resulta que esta tendencia que se veía aquí a la baja, y lo dijimos hasta octubre la tendencia era a la baja, incluso este año podíamos estar por debajo del 100% de inflación, lo cual para nosotros era un avance importante. Resulta que ahora, y ya lo vamos a ver en un gráfico de manera más clara, pudiéramos estar más bien reputando. Terminamos con una tasa de inflación de la canasta básica de 250,4%, y en el caso de los alimentos de 306,1%, que, repito, es la data nuestra, pero tiene coincidencia con otras informaciones que hemos recibido. Bueno, al final tenemos este dato aquí, similar que tenemos de 305 en el caso de América Latina para los resultados de la inflación, aunque son datos, si no me equivoco, sí, de los últimos 12 meses, pero cerrando en noviembre. Así que lo que se consigue es que la cifra sigue siendo una cifra alta, y que, repito, si no se revierte la tendencia, podemos de nuevo caer en la hiperinflación, ¿no? Se espera, de acuerdo con esto, una inflación que estaría en ese orden de 123. Yo lamentablemente no creo que sea así, por lo que estoy diciendo. Y bueno, ya iremos viendo el comportamiento. Ustedes saben que estas proyecciones o estas estimaciones se van modificando permanentemente. Y nada, simplemente recordar de dónde venimos. Venimos de un país que tuvo mucha estabilidad de precios durante por lo menos 21 años, 1,5% en promedio.
De manera que efectivamente teníamos un comportamiento de los precios similar a un país desarrollado, aspiración que se tenía hasta hace poco en la zona del euro. Y bueno, esa tendencia permitió, digamos, efectivamente garantizar los ahorros en términos de su valor como reserva, y permitió también sentar las bases de una clase media. Se podía, digamos, planificar la compra de un apartamento, etcétera, etcétera, y yo creo que con eso se comenzó de alguna manera a construir un estado de bienestar social progresivo dentro de las dimensiones que nosotros podíamos. Teníamos mejor nivel de educación pública, de calidad, teníamos también un mejor sistema de salud. Pero bueno, eso comienza a quebrarse, en mi opinión y en opinión de otros profesores del doctorado, como el profesor Luis Mata, a partir también de lo que fue la nacionalización del petróleo el 1 de enero de 1976, en donde si bien es cierto que formaba parte de las grandes promesas políticas de los partidos del siglo XX, bueno, los resultados podemos verlos ahora. Cada vez que elegíamos un presidente, a partir de eso elegíamos una especie de jeque. Se encargaba, como ustedes saben, pues de asignar al ministro de Minas y de Petróleo, y además, por supuesto, era la parte más importante en los accionistas de PDVSA. Pero por supuesto, eso al margen este comentario. Pero por supuesto, luego tuvimos también sí lo que fue bueno, finalmente la imposibilidad de seguir sosteniendo el tipo de cambio fijo. No solamente se lo atribuyo a las políticas que se plantean en Venezuela, ¿no? Sino también hay que tener en cuenta esto que a veces no se dice. Ustedes saben, lo saben por supuesto economistas, en 1973 se estableció la libre flotación de la moneda por parte de los Estados Unidos, eliminando el anclaje a un tipo de cambio fijo. Y se dio paso, por supuesto, al sistema actual que nosotros tenemos. Así que 10 años más tarde, en 1983, Venezuela no puede seguir sosteniendo el tipo de cambio, repito, por problemas de política interna, pero también era imposible también en el contexto global. Tenía un peso enorme para un país petrolero. Bueno, y comienza de alguna manera el desequilibrio. Es verdad que también hemos tenido enormes ingresos. Este propio gobierno tuvo más de millones de dólares. Hasta la serie llega hasta el 2015, porque hasta ese momento fue que el gobierno publicó las cifras aquí. Pero nos da una idea de cuál fue el comportamiento de la inflación cuando comenzaron las distorsiones, y sobre todo dar otro enfoque a lo que fue, digamos, el famoso Viernes Negro del 18 de febrero de 1983. Casualmente este año se van a cumplir 40 años y lo vivimos. Bueno, ese proceso de hiperinflación condujo a las 3 reconversiones que ya conocemos, con un bolívar que bueno, hay que agregarle 14 ceros, y cuyo comportamiento es más o menos este que vemos aquí. Un bolívar de 1998 termina valiendo absolutamente nada. Por eso es que le digo a los dirigentes sindicales que discutir un contrato colectivo sobre una moneda que ha sido destruida no tiene ningún sentido, ni va a recuperar el poder adquisitivo del salario. En febrero del 2022 llegamos quizás a lo que fue el punto más, yo diría más claro de lo que es la caída del poder adquisitivo. 0,3% era el poder adquisitivo del salario mínimo, y el salario mínimo, repito, no es un error, era $1.51 al mes hace un año. Y por lo tanto se requerían más de 300 salarios mínimos para poder cubrir la canasta alimentaria. Pongo allí en ese pequeño recuadro que cuando el presidente Pérez estableció el salario mínimo en Venezuela en 1974, seguramente con ocasión del 1 de mayo, hace ya casi 50 años, 450 bolívares eran equivalentes a $104.65, por lo cual decía yo en abril del año pasado que bueno, podíamos aspirar a un salario mínimo de $100. El sector privado ya los paga. La dificultad está en el sector público, pero con eso ni siquiera nos acercamos al salario que teníamos, al menos en dólares, de hace 50 años aproximadamente. De allí venimos, no nos olvidemos, de allí venimos. Ahora en diciembre nosotros hemos concluido cerrar un año con una canasta que se ubica en $485, con una subida que es la que nos preocupa, porque ya no tenemos la tendencia que se pudo notar hasta el mes de octubre. Ya tenemos 56% de inflación de los alimentos. Veremos
con los datos que empecé, que ya estamos procesando, lo que podamos tener ahora en el mes de enero. Y en el caso de la canasta básica, 48%, con lo cual se cierra una inflación con 250,4. Comentaba yo a Gonzalo que los datos nuestros nos señalan que hubo más bien una disminución en lo que pudiéramos llamar la variación de precios. No lo llamemos inflación para no entrar en polémica, pero sí la variación de precios en dólares de la canasta fue menos 3,1%. Y en el caso de los alimentos fue de 12,4%. De manera que ese salario mínimo apenas varía 7,66, hoy estará probablemente en unos 6 dólares, se requerían más de 63 salarios mínimos y 16 dólares con 16 centavos cada día para poder cubrir el costo de los alimentos. Por supuesto, si la familia no tiene 5 miembros, y le pido, sé que luego me dé una orientación por esto, porque incluso alguien de una organización internacional, yo le mencioné que pues, tenía una persona que conocía esto, que hasta donde yo he podido constatar, el Instituto Nacional de Estadística no ha determinado oficialmente que el número de miembros por hogar es de 4, aunque todas las investigaciones que se realizan apuntan a que hemos disminuido en un miembro, ¿no? Por eso es que hablamos de 5 miembros. Pero de todas maneras, si la familia no tiene 5 miembros, y así fue como lo diseñamos hace 25 años, porque también en la ley se hablaba de 5.2, luego el INE. Bueno, de todas maneras, nosotros tenemos una estimación, se requieren per cápita de 100 dólares mensuales para poder cubrir la alimentación y se requiere el doble de ello, 200 dólares para cubrir la alimentación y lo esencial. Por eso estamos hablando de una canasta básica que el amigo periodista César Miguel Rondón ha denominado una canasta de sobrevivencia. Efectivamente, esto está dirigido a una familia trabajadora de 5 miembros cuyos ingresos oscilan entre 1 y 2 salarios mínimos. Por lo tanto, aquí no hay gastos por concepto de matrícula, de mensualidades para instituciones educativas privadas, ni reparación de vehículos. Apenas tenemos, lo que sí tenemos es una consulta médica por 25 dólares, porque debido al colapso, obviamente, del sistema de salud, pues la gente en las zonas populares, estamos hablando de la parroquia San Juan de Caracas, eso es lo mínimo que se puede pagar por una consulta médica, porque obviamente en la mayoría de las instituciones del gobierno no hay médicos o hay demasiadas dificultades y ante una emergencia no queda más remedio que acudir en ese sentido a la prestación del servicio privado. Con lo cual, por cierto, se ha privatizado, ¿no? En medio de toda esta discusión se ha terminado privatizando los servicios de salud, los servicios también de agua. El agua potable, el agua que nos llega no es potable, así que hemos tenido que gastar también allí varios dólares al mes, ¿no? Bueno, por supuesto, se requieren más de 112 salarios mínimos para poder cubrir el costo de la canasta básica. Eso significa unos 28 dólares, 30 dólares por lo menos cada día para poder cubrir los gastos esenciales de alimentación y todo lo demás. En diciembre, este era el poder adquisitivo del salario mínimo. Entiendo que hay un micrófono que está prendido. Por favor, si es tan amable que lo tenga porque hace un ruido allí. En diciembre, este fue el poder adquisitivo del salario mínimo, apenas 1,6% del precio de la canasta alimentaria y un déficit de 98,4% cuando, como lo sabe José perfectamente, un salario mínimo debería ser suficiente para adquirir una canasta alimentaria. ¿No? Bueno, eso es lo que tenemos para el día no para el día de hoy, sino para diciembre. Hoy, por supuesto, tenemos esto, seguramente se ha reducido a 1,4. El poder adquisitivo. Esa es la situación. Bueno, y fíjense cuál fue el comportamiento desde que nosotros iniciamos este proyecto en 1998, publicándolo hace 25 años, se requerían un poco más de 2 salarios mínimos para poder cubrir nuestra canasta. Fíjense que llegamos a 2, llegamos incluso a 1,48, o sea, es decir, un salario mínimo y medio. Y esto más o menos se mantuvo hasta el 2013, luego a partir del 2014 que comenzamos a ver esta enorme variación que vemos aquí, terminando con 63,24 salarios mínimos, muy alejados de lo que fue el inicio, ¿no? Probablemente allí en esas cifras se basa también, conozco gente que trabaja para organizaciones nacionales que están trabajando en el área humanitaria, para emitir este documento donde se señala que más de 6,5 millones de venezolanos padecen hambre crónica, que fue lo que de alguna manera causó la ira del gobierno y una arremetida contra las ONG. Yo trabajo con alguna de estas organizaciones. Y en el caso de la canasta básica, bueno, fíjense que se necesitan 4,5 salarios mínimos aproximadamente
igual comportamiento hasta, por supuesto, el 2014 en adelante. Y tenemos, terminamos, fíjense ustedes, en el 2021 con casi 600 salarios mínimos para poder, llegamos a tener 600 en el caso de febrero, pero terminamos en el 2021 con esto y más de 112 salarios mínimos en el caso de la canasta básica. Por supuesto, estos números fríos no dan cuenta de lo que es, si usted le coloca rostro humano a estos números, bueno, podemos ver la dificultad que estamos todos nosotros, que la hemos sentido muy fuerte, conversaba yo con Gonzalo al principio, en este mes de enero que acaba de concluir. De verdad que ha sido un mes muy fuerte y esta es una situación que se está acumulando y que yo no le veo salida por lo pronto. Fíjense ustedes lo que decía de octubre. Hasta octubre nosotros podíamos ver este comportamiento. Decíamos, de mantenerse esta tendencia, podemos estar en el próximo año por debajo del 100% de inflación, o por lo menos en el 123 que vimos por allí como proyección, ¿no? Eso es lo que teníamos y lo dijimos hasta octubre, pues esos son los datos. Octubre del 2022. Pero por supuesto, con la devaluación que hubo de 29% en el caso del dólar de mercado, porque en el caso del dólar del Banco Central, en diciembre fue de casi 56%. Obviamente, eso terminó reflejándose en que se ha revertido. Entonces, con los datos que tenemos de diciembre, podemos ver que más bien podemos de nuevo retomar un camino alcista en el caso de los precios y eventualmente recaer en la hiperinflación. Esto es quizá lo más preocupante, porque si ya venimos de 3 reconversiones, no habría que descartar una cuarta o la sustitución de la moneda, que creo yo que es lo que cabe, digo, de la moneda formal, porque ya se sustituyó con el dólar, ¿no? Y esto fortalece, por supuesto, la dolarización, ¿no? ¿Es posible que recaigamos en la hiperinflación? Sí, sí es posible. Yo no veo que se puedan tomar medidas que puedan revertirla, aunque, repito, el gobierno ha aprendido lo que es una hiperinflación, que con eso no se puede jugar, y es probable que también tengan los mismos números muy parecidos que tenemos nosotros y estén de alguna manera atentos a esta situación, pero no veo que sea fácil revertir. Bueno, nada, lo que decimos es que tengan en cuenta que el 80% del gasto de la población se concentra en lo que pudiéramos llamar el primer nivel de la canasta, de la pirámide de Maslow, es decir, las necesidades fisiológicas, pues, alimentación, y por eso no puede sorprendernos que el 56% del gasto de la canasta básica está justamente en alimentación, ¿no? Yo he dicho, sí pesa enormemente esta situación y en enero yo lo he podido percibir de la inquietud que se siente, por supuesto, los maestros, porque no le vemos salida. Los pagos están retenidos, lo que estamos haciendo otras actividades, pues por supuesto no logramos tener los ingresos mínimos para sobrellevar la situación y obviamente no podemos esperar que de una pensión de $6 y de los aumentos que se puedan acordar se pueda resolver siquiera, digamos, las necesidades elementales de la primera, del primer escalón de la pirámide de Maslow. Y nosotros bueno, como ustedes saben, los economistas medimos todo, hemos cuantificado esas necesidades, se las adelantamos. Es decir, el gasto per cápita que se requiere para comer por parte de un miembro de la familia es de $100 y el doble de ello, tal como le establece la CEPAL, bueno, para los gastos esenciales. No estamos hablando de lujo, sino de lo esencial y eso está muy lejos de un salario mínimo de $6. Si acaso pudiéramos acercarlo si pudiéramos lograr un acuerdo sobre un salario mínimo de $100, pero eso no es fácil, sobre todo para el gobierno. El sector privado ya lo está haciendo. En consecuencia, nada más que aquí, en satisfacer las necesidades elementales, nosotros tenemos una seria dificultad para hacerlo por la vía, digamos, del ingreso que tenemos. En el año pasado nosotros proponíamos un salario mínimo de $100, que era equivalente a unos 500 bolívares, pero fíjense ustedes que ahora a 22, que ya está el tipo de cambio oficial, estaríamos hablando de 2.200, con lo cual, digamos, la depreciación ha sido de 367%. Tienen ventaja todavía los que cobran en dólares, por supuesto, porque la inflación está por debajo de esa cifra. Pero eso es lo que significa cómo ha avanzado la depreciación del bolívar y en consecuencia las dificultades que nosotros tenemos para poder adquirir lo esencial, confiando en eso. Bueno, este es el recorrido del salario mínimo desde el presidente Carlos Andrés lo estableció en 104. Estamos muy lejos siquiera de llegar a lo que teníamos hace 50 años. Y esta serie que tenemos aquí, bueno, nos coloca sin ninguna duda, y aquí son generosos, lo pusieron 8, estamos ya en 6. Venezuela es el país probablemente que tiene el salario
mínimo más bajo de todo, probablemente incluso más bajo que Haití. Estamos estimando que la canasta alimentaria para este año puede ubicarse en 600. Eso va a depender, por supuesto, del comportamiento del tipo de cambio y la canasta básica en el doble de ello. No vemos hasta este momento problemas de oferta. Se vayan a presentar problemas de escasez. Por lo tanto, hasta este momento, la oferta parece suficiente para cubrir la deprimida demanda que nosotros tenemos. ¿Cuánto debería ser el salario mínimo? Bueno, hemos propuesto 100, ya se los he dicho. Eso es lo que está en discusión. Lo que nosotros planteamos es que se acuerde en una mesa de diálogo, que creo que es la noticia, digamos, más positiva que podemos tener hasta este momento, de acuerdo con lo que se haya avanzado en Margarita. Hasta este momento, salvo el ajuste salarial del 15 de marzo, no se ha emitido ningún otro decreto, con lo cual, digamos que eso al menos no es una mala noticia. Y bueno, esperaríamos que se pueda acordar un monto del salario mínimo en los próximos días, dada la situación tan tensa que estamos viviendo en la calle, precisamente. Bueno, solo para reiterar lo que, recuerden que esta es una exposición que hago sobre todo frente a la dirigencia sindical, que los aumentos salariales, en términos de su capacidad de compra, deben basarse en la producción y en la productividad. Es decir, no hay otra posibilidad. Aumentos nominales ya los conocemos, ya sabemos a qué nos conduce. Y una economía en donde el 75% de sus industrias fue destruida, bueno, por supuesto tiene dificultades para reactivarse a pesar del esfuerzo que están haciendo y del optimismo del presidente de Corindustria, que lo escuché en estos días, ¿no? La reactivación de la economía y sobre todo de la industria se traduce en más empresas, en más empleo, en una oferta mayor de bienes y servicios, pero eso requiere unas mínimas condiciones para la inversión, que bueno, que el gobierno allí creo yo que tiene más dificultades para hacer. Mientras ocurra lo contrario, pues si tenemos menos empresas, serán menos empleo, menos bienes y servicios, y por lo tanto mayor pobreza y menos riqueza. Le decía yo a los compañeros dirigentes sindicales que ser rico es bueno, de manera que deberíamos procurar incrementar la riqueza. Si no se produce la riqueza, no podemos tener salarios con capacidad de compra. Por supuesto, llegado a este punto, la dirigencia sindical nos pide qué hacemos. Bueno, ahí nosotros algunos comentarios le podemos hacer, pero no tenemos, digamos, soluciones mágicas. Adicionalmente a esto, tenemos problemas con el agua. Esa caricatura que está allí refleja perfectamente lo que vivimos nosotros en Venezuela, sobre todo los que tenemos este problema de racionamiento. Parece que no lo tienen todo, porque a veces no se entiende, ¿no? Permiso, me voy a tomar un poquito de agua. Pero esto es un problema bien serio. Entonces puede haber crecimiento económico sin electricidad, sin agua, sin transporte, sin ingresos suficientes en dólares para el gobierno, ni gasolina ni diésel, debido a la destrucción de PDVSA, sin capacidad de compra, como ya lo he comentado, con todo lo que significa el alto costo para formalizar una empresa en los registros, en la notaría, y luego los impuestos confiscatorios y las regulaciones que terminan por ahogar los negocios. Y lo digo con propiedad porque una hija mía tuvo que vender carro, digamos, de 4 negocios apenas le quedan 1, y hace esfuerzo pues, siquiera por mantener lo que tiene allí. Porque es que yo creo, fíjense ustedes, y además sin financiamiento, porque este es un país que, como ustedes saben, no hay crédito, ¿no? Entonces, ya sabemos la fórmula de macroeconomía, pues el ingreso es igual a inversión más consumo. Y si no hay crédito, bueno, no hay una inversión sostenible, pues no se está financiando. Hay la amenaza de un control de precios, lo han retirado, supongo yo, porque se ha aprendido lo que eso nos trae como consecuencia. Y desde un punto de vista macroeconómico y político, fíjense ustedes cómo ha cambiado el gobierno debido al fracaso en la gestión de las empresas por aquello de que había que expropiar los medios de producción a la burguesía. El gobierno está devolviendo las empresas con lentitud, pero está devolviendo algunas empresas. Y lo que está intentando hacer, me imagino yo que este es el razonamiento, bueno, es verdad que no todos servimos para empresarios, pero vamos entonces, en vez de expropiar los medios de producción, vamos a expropiar una buena parte de los beneficios que produzcan las empresas con impuestos confiscatorios y con la asfixia regulatoria a la que han estado sometidas las empresas, ¿no? Entonces se cambia aquello que aprendimos en macroeconomía de que la finalidad de una empresa es maximizar los beneficios. Eso ocurre en el capitalismo, pero en el caso del socialismo, la finalidad del socialismo es maximizar sus beneficios a costa de las empresas. Este es un cambio que no es un comentario al mal, es un cambio ideológico importante que yo creo que el gobierno por eso ha girado y por eso dice es bueno que vengan las empresas que luego
nosotros los agarramos en los impuestos. ¿Qué es lo que están haciendo? Sobre todo además con los altos costos que tienen la prestación de servicios, sobre todo los servicios de recolección de residuos, ¿no? En algunos municipios eso prácticamente ha ahogado a buena parte de las empresas que no pueden ya ni con los impuestos ni con ese tipo de pagos. Bueno, según con industria, pues son los 5 factores que impactan más. La competencia de productos importados, que señalan ellos, los excesivos tributos fiscales y parafiscales, la falta de crédito, la baja demanda, por lo que también es expuesto, y la precariedad de los servicios. De manera que este gráfico resume perfectamente lo que hemos dicho nosotros. Y por supuesto, siendo Venezuela un país petrolero y con una producción que no llega ni siquiera a los 700.000 barriles, pues bueno, estamos muy lejos de los 3.200.000. Eso fue en diciembre con datos del OPEC y por allí no pareciera que se va a resolver la crisis, además de que la propia reactivación de la industria petrolera para ponerlo en sus funciones, digamos, básicas, como dijo en alguna oportunidad el señor Maduro, requeriría una inversión cuantiosa que el gobierno no está en capacidad de hacer. Bueno, son distintos factores que el aumento del potencial, no hay disponibilidad de diluentes, taladros inactivos, ausencia de presa de servicio, tecnología obsoleta. Bueno, por todo eso decía que al gobierno no le quedará más remedio que aliarse, privatizar espacios de la explotación petrolera para mantener, ojalá se hiciera también con el gas. Hemos desaprovechado este momento estelar en el mercado como consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania, según si tenemos las mayores reservas del mundo, pero tenemos todas estas dificultades que hacen. Nada más que un dato, el Producto Interno de Latinoamérica apenas, en el mejor de los casos, tomado de la última información del Fondo Monetario, es apenas 1,8%. Eso no sostiene esta propuesta que se ha hecho de una moneda común. Y finalmente, bueno, yo sigo creyendo que la ecuación del desarrollo está compuesta por el crecimiento económico, la estabilidad social y política y el progreso y la libertad, pero eso cuesta. Eso cuesta, hay que financiarlo. Y ahí es donde yo creo que efectivamente la libertad no sale gratis, obra de la ciudadanía. Nosotros tenemos que construir más ciudadanía, y si ustedes me piden definiciones, pues yo creo que ya lo he dicho, el modelo que yo considero más apropiado para nuestro país, adaptable, es la economía social de mercado y la economía circular, de la que me declaro militante y además practicante. El malestar social no facilita la valoración y el ejercicio de la libertad, y es lo que estamos viendo nosotros. Y finalmente, bueno, este es mi... lo comento cuando tengo más tiempo, la economía circular, y ya con esto estaría simplemente finalizando. Esas son las buenas noticias que yo veo: la ruptura progresiva del paradigma de la dependencia de la renta petrolera, la reapertura de relaciones con Colombia, la autorización de los Estados Unidos para que Chevron recupere la producción de petróleo, y bueno, la movilización de los maestros, que yo creo que desde el punto de vista de la movilización popular ha sido quizás el evento más interesante de estos últimos días. Y ahí están los nuevos directivos de la Federación Venezolana de Maestros. Termino con estos tips que dicen aquí, me parecen interesantes: que antes de rezar, crea; antes de hablar, escucha; antes de gastar, gana; antes de reaccionar, piensa; antes de abandonar, intenta; y antes de morir, vive. Y antes de finalizar, muchísimas gracias a todos ustedes. Bueno, hay muchas cosas que decir ante este impactante escenario. es un paseo realmente centellante sobre la realidad económica. Estoy verdaderamente muy contento, muy satisfecho, y bueno, ya estamos acostumbrados a hacer cosas tuyas, Oscar. Vamos a abrir el derecho de palabra. Traten de ser muy específicos en las preguntas. Nos quedan como 40 minutos para terminar. Bueno, ¿quién quiere hablar? Yo tengo la mano levantada. Gonzalo. Sí, Oscar, diagnosticado el enfermo y visto las situaciones de los sindicatos en plural en la calle, no solamente el sindicato de maestros, sino de la salud, etcétera. Hay muchos sindicatos en la calle en forma muy fuerte.
Y visto con este diagnóstico que tú haces, en donde más o menos cito que no se puede lograr nada haciendo reclamos sobre un bolívar que no vale nada. Entonces, me surgen dos preguntas. Una, ¿cuál puede ser la estrategia de movimiento de todos los sindicatos en su búsqueda de bienestar si el reclamo sobre el valor, el reclamo sobre las remuneraciones salariales no se logra nada porque el dinero sobre el cual están reclamando no vale nada? Es lo que entendí de lo que tú dijiste. Entonces, la pregunta es, ¿qué le recomiendas tú que pueden hacer los sindicatos? Y la segunda pregunta es un poco, me preocupa que las manifestaciones de calle se ven cada sindicato. No se ve una confederación como existió durante la democracia, que estaba muy apadrinada por el mismo gobierno, pero fue una confederación de trabajadores de Venezuela que fue productiva desde el punto de vista de los reclamos sindicales y la efectividad de lo que estaban reclamando. Entonces, estas dos preguntas van justas. Una, ¿qué pueden hacer los sindicatos? Y dos, ¿qué pueden hacer los sindicatos para trabajar en una forma orquestada? Ya por no decir la palabra unitaria, sino orquestada, que se pongan de acuerdo. ¿Alguna pregunta de los demás coincide en esta temática de Gonzalo? ¿O prefieren esperar que Oscar responda esta parte? Héctor Bracho tiene la mano levantada. Ajá. Adelante, entonces. Bracho. Ajá. No te estábamos oyendo. Empieza, ahora sí, pero empieza de nuevo porque no te escuchamos la primera parte. Diga que buenas tardes. Buenas tardes. Ya de manera más. ¿Qué hay? No se escucha. No se escucha. Acércate al micrófono a la boca porque el micrófono no está recogiendo lo que estás diciendo. ¿Me estás escuchando? ¿Me escuchas? No sabemos qué pasa, pero no se escucha. Se te oye hablar, se te ve hablar, pero no. Ajá. Empieza de nuevo. ¿Estás escuchando? Sí. ¿Hay algún problema allí? Ajá. No ¿Hay se algún escucha. problema con tu micrófono que no sabemos qué es, pero Bueno, ¿Me escuchas? no se escucha. vamos a hacer una cosa, Héctor? Vamos a darle chance a otro y revisa allí un poco a ver qué está pasando y te volvemos a dar la palabra. ¿Quién quiere hablar? Si no me permiten responder porque es una pregunta muy Ok, responde eso. Responde. interesante. Claro, es algo con lo que yo trabajo. Sí, Gonzalo, mira, esta es una dificultad en la última reunión que tuve. Bueno, no es fácil. Yo lo único que les recomendé es que precisaran qué fue lo que logró la gente de Sidor, que ustedes saben que se paró esa manifestación, a partir de que el gobierno se comprometió a pagar algo en dólares. Entiendo, averiguaron allí mismo con la gente del Estado, que era, y aparentemente es un bono que le pagaban de $100 y que se lo habían disminuido, se lo habían quitado y que parece que se lo iban a restablecer. Pues. No sé si eso se va a cumplir. Pero en todo caso yo les decía, mire, dada la situación que estamos viviendo, tratemos más bien de coincidir en esas reivindicaciones que sean comunes para nosotros, porque el magisterio por su lado y los otros demás por su lado no lo van a lograr. Si Sidor lo logró, lo que es bueno para los trabajadores de Sidor también es bueno para los profesores y para los trabajadores de la salud. Entonces, esa fue mi recomendación, porque si nosotros logramos anclarnos, es lo que todo el mundo, los dirigentes sindicales lo tienen perfectamente. Si el marcador de precio en este país es el dólar, bueno,
el salario es el precio del trabajo. Bueno, por supuesto, entonces también ese precio debería regirse por el dólar, al menos, aunque se pague en bolívares, pero que siga de alguna forma esa devaluación de casi 400% que vimos el año, hasta este año, ¿no? Entonces, esa es la recomendación que yo les he hecho. Hay que de alguna manera anclar las reivindicaciones que se puedan lograr al dólar, así sea la tasa del Banco Central. Yo no estoy diciendo que esto resuelve el problema de fondo, porque un contrato colectivo, Gonzalo, también se nos he dicho, no resuelve el problema económico. Y ellos no pueden generar expectativas, se lo he dicho hace mucho tiempo a los afiliados. Los afiliados, tengo que decirte que están muy insatisfechos. Bueno, imagínate tú que en el día de ayer o el día de antier, si mal no recuerdo, creo que fue el día lunes, le hicieron una manifestación a la Federación Venezolana de Maestros en el Paraíso. Es decir, maestros, profesores insatisfechos con la gestión de la federación, y seguramente no fue la única federación. Es un reclamo que le están haciendo a la dirigencia sindical, bueno, por la inacción, por la prudencia, que fue lo que me dijeron los dirigentes sindicales aludidos, que eran prudentes, porque estaban negociando un contrato colectivo, que no podían involucrarse en las actividades de la calle. Y lo que ha ocurrido, Gonzalo, para decirlo claramente, es que los trabajadores ya no soportan la situación y están pasando por encima de la dirigencia. Sencillamente, eso es lo que ha ocurrido. Por lo tanto, la presión en la calle va a seguir, aunque no sea liderada por las federaciones ni por los sindicatos. Algunos sindicatos sí, algunos dirigentes sí lo están haciendo. Y ahí tenemos, llámalo tú, un distanciamiento entre las bases y la dirigencia sindical. Yo entiendo que no es fácil, pero te doy este dato y por supuesto le ruego la prudencia que decían ellos, es que si el ministerio les quita las cotizaciones, en el caso del Ministerio de Educación, hay federaciones que dijeron ellos mismos que no aguantan 48 horas. Es decir, quedarían fuera. Y estas organizaciones generan espacios de poder. Recuerden que también hay cotizaciones, hay descuentos, hay dinero. Hay dinero. Entonces, hay intereses también. El gobierno de alguna manera ha mediatizado a esa dirigencia sindical de varios colores allí presente en las federaciones, y por supuesto eso hace más difícil la discusión, porque lo que se discute en el ministerio con las autoridades, hay dirigentes allí que, bueno, se sentían orgullosos de de chatear directamente con la ministra, pues bueno, o no se lo dicen a las bases o las bases no lo entienden, ¿no? Entonces, allí hay te estoy dando ese dato para darte una explicación exacta, porque no te voy a dar una explicación complaciente. Diría que en el caso de la CTV, su último documento, y se lo voy a enviar entonces a José para que yo colaboro con la CTV, con José Díaz, pero por supuesto, una CTV que comparada con la que nosotros dejamos cuando la Junta de Conducción Sindical en el año 2001 la dejamos con 1 millón de militantes, de afiliados. Bueno, en este momento probablemente tendrá los militantes que tiene las federaciones. La nuestra tiene 90.000 afiliados, la federación que es la más vieja. Pero eso ha disminuido mucho, pero además es un resultado, Gonzalo, no solo de lo que ocurrió en Venezuela, que ha sido también a propósito, digamos, por parte del gobierno. Afortunadamente tampoco las organizaciones sindicales del gobierno tienen mucha fuerza, digámoslo así. Pero no perdamos de vista que estas son organizaciones que se corresponden al siglo XX. Ese libro que yo creo que les recomendaba la otra vez de Alain Touraine, un famoso sociólogo, si no me equivoco, francés de izquierda, que analizaba las estructuras de los grandes partidos del siglo XX y de las organizaciones sindicales del siglo XX. Bueno, eso en el siglo XX funcionó. La CTV era una poderosa central, que como decía Andrés Velázquez, era más fácil ser presidente de la República que ser presidente de la CTV, créanme que era así. Bueno, ya no existe, pero lo que existe, de alguna manera, por supuesto, concentra las federaciones más importantes, y ellos están discutiendo, sí, me consta, en Margarita. El documento de ellos me parece muy sensato. Creo que vas a leer allí algunas ideas que uno ha podido de alguna manera compartir con ellos. No todos los dirigentes sindicales obviamente comparten las ideas de uno, y creo yo que debemos entender también ese comportamiento, yo diría estructural, histórico, de esas organizaciones llamado Acción Democrática como un partido fuerte, y a su vez la CTV como también una hechura de Acción Democrática y del Partido Comunista. Eso ya no va a ser así, porque hoy la gente se conecta. ¿Cómo sale la gente a la calle? Básicamente a través de las redes. Entonces prescinden de esas organizaciones y andan, y ahí aparecen líderes, porque no es que no hay liderazgo, no, aparecen líderes.
Está la compañera profesora y mucha gente que está liderando yo diría, estas jornadas de protesta. Y yo creo que eso es bien positivo. Yo no lo veo como algo, más bien la reflexión tienen que hacerla en los dirigentes de la federación. Eso en el caso de la CTV. Bueno, y como estrategia sindical, yo creo que es la unión. La unión se está logrando, sobre todo la presidenta del Colegio de Enfermeras es una persona combativa. Hay gente allí, hay un buen liderazgo y yo creo que además ya se sabe que solo no podemos, los profesores universitarios, de manera que se está dando allí una confluencia que me parece a mí que sí es interesante desde el punto de vista de la movilización, sobre todo para presionar un diálogo social que tenga como centro la reactivación de la economía para poder generar sobre la base de la producción y la productividad salarios reales. Es lo que nosotros estamos de alguna manera señalándoles a los dirigentes sindicales. Bueno, por supuesto que es un tema que da para mucho, pero bueno, lo dejo hasta allí. Entiendo que hay otros que están la profesora Tamara. Vamos, no sé si Héctor ha logrado resolver el problema. Si quiere intentar de nuevo. Ahora sí. No se oye. Vamos a darle chance a Tamara, Héctor, y estamos pendientes de tu, no sé si quieres escribirlo y por un chat y es una pregunta o algo. Entonces vamos con Tamara y estamos pendientes de ti. Pero creo que ahora se le estaba escuchando, ¿no? Bueno, inténtalo de nuevo, Héctor. No está, no se oye. Ahorita sí, ahorita dale rapidito a Efe. Yo creo que debe cambiar eso, los cables, no, los cables que está utilizando, creo que si a lo mejor si lo hace directamente al teléfono, se va a escuchar mejor que sin los audífonos. Ve a ver, Que con los ¿estás oyendo a Tamara, Héctor? Pareciera una falla. Ahora, dale. Yo quería brevemente compartir una reflexión con ustedes, una visión como más general. Realmente sociedades como la nuestra, sumidas en una crisis tan fuerte por tanto tiempo, terminan muchas veces encerrándose en sí mismas. Básicamente terminan, como coloquialmente decimos, mirándonos al ombligo. Muy pocas veces nos asomamos lo que pasa afuera, muy pocas veces participamos. Pero resulta que es inevitable, digamos, tener que ver afuera. Y hay tres nuevos paradigmas, digamos, que están siendo condicionantes y determinantes en el proceso de desarrollo de los países en cualquier parte del mundo. Esos paradigmas se refieren a desarrollo sostenible, cambio climático y transición energética. Todo ese proceso ha venido siendo disparado técnicamente, digamos, en tiempo y en adelantos, digamos, de tecnologías emergentes y nuevas tecnologías que surgen, ¿no? Básicamente influenciados por el COVID, la pandemia y últimamente por la guerra de Ucrania. Ahora, después de tanto atraso y en algunos casos involución, ¿cómo podemos enmarcar, digamos, estas consideraciones que hemos estado haciendo acá dentro de lo que debe resultar está resultando en todas partes del mundo, que es un nuevo modelo de desarrollo? O sea, nosotros estamos hablando, tomando en cuenta, por ejemplo, la industria petrolera nunca más va a volver a ser la misma industria. Entre otras cosas, ya porque sus tiempos están bien acotados en el tiempo. Todos los países están en una especie de reconversión, en transición hacia un nuevo modelo de desarrollo. Yo quisiera dejar planteadas estas ideas nada más para ver qué comentarios, digamos, les puede despertar, digamos, estas consideraciones. Porque a mí me preocupa mucho que nadie esté hablando de lo que significa desarrollo sostenible, de lo que significa cambio climático, de lo que significa la transición energética. Oscar mencionó ahí la economía circular, pero la economía circular es apenas un segmento de eso.
hay tantas tecnologías emergentes, tanta evolución de nuevas tecnologías que condicionan enormemente los procesos de productividad y competitividad, y sobre todo de competitividad para insertarnos en el mundo exterior. Entonces, quería compartir con ustedes esa consideración. Muchas gracias, Héctor. Está bien. Bueno, toma nota, Oscar, y vamos a ver a Tamara ahora. Y no sé si alguien más quiere hablar. La verdad que tengo dos preguntas muy chiquitas y concretas. Quizás algún comentario sobre la muy cercana complicación del tema que creo que tenemos en puerta. Pero dos preguntas concretas para Oscar es, uno, ¿cuál es la nómina del sector público que tienes estimada, Poder Ejecutivo y gobiernos regionales y municipales? Si estamos hablando de una aspiración pagadera en dólares mínima de $100, ¿no? Como eso es un misterio o hay varias fuentes, quería tener idea de cuál es tu lectura y cuál es esa masa, y además hablamos solo del salario mínimo, ¿no? Y después, si puedes decir, o sea, para mí uno de los grandes desafíos de dialogar con los trabajadores es justamente introducir el tema de productividad. ¿Cómo lo interpretan ellos? ¿Cómo has logrado poner sobre la mesa y sientes que comprenden el tema de productividad y su importancia, digamos, como parte del proceso de salida de esto? Amén de que lo que dijo el doctor Bracho sobre el futuro, lo que pasa es que estamos aquí en una carrera de supervivencia que nos impide actuar en esa dirección, aunque no dejar de pensar en ella, ¿no? Y tanto menos a un país con liderazgos tan inmediatistas como los que hemos tenido desde todos lados. Y ya esas eran las dos preguntas, y dejo solo un comentario allí porque si una cosa me quedó clara hasta ahora, y digo hasta ahora porque no sé si si nos van a sorprender con algunos cambios en equipo o en tendencias, pero si algo está claro, el equipo económico que hasta ahora, salvo que cambie de dirección, es que todos los esfuerzos han estado dirigidos a no masificar el pago en dólares. Claro, SIDOR, por ejemplo, que está entrando en una fase de recuperación, que es una palabra muy grande para como era antes, pero en todo caso en eso está, y eventualmente hay exportación allí, puede que sea más fácil. Pero ese es un desafío importante y es una de las razones por la cual los ecuatorianos han estado en contra de la dolarización, aparte de la incapacidad de hacer una dolarización de jure, por supuesto. Estoy hablando de las costosas inhibiciones a la dolarización que impusieron el año pasado con la reforma del IGTF, solamente para preservar el espacio de una moneda que no se logra rescatar bajo esas condiciones, obviamente. Entonces ahora eso costó inflación e inoperancia y en mi opinión tiene una contribución también en desaceleración económica y le quitó buena parte, uno no puede cuantificarlo, pero buena parte del impulso agilizador que previamente había traído la permisividad en dólares finalmente, o la descriminalización en dólares. Entonces se echó para atrás en una dolarización que ya de suyo era disfuncional, y ahora es decir, a partir de marzo se involucionó en ese sentido. Entonces, cuando digo que estoy muy curiosa de ver qué está pasando en el gobierno, porque
este tipo de presiones cambia, y acabo de leer o sea, las presiones son claramente ya en dólares, está muy claro la necesidad de anclarlo. El gobierno habló de un anclaje al petro que nunca cumplió, y por lo visto está cocinando algo parecido, y no sabemos la capacidad de cumplir esa, al menos yo tengo esas dudas, la capacidad de cumplirla, y qué es lo que, bueno, muchas cosas que podemos discutir sobre los cambios que pueden ocurrir económicos y en política económica a raíz de esta coyuntura. El documento que acabo de leer hace poco es un documento de reclamo por la negativa por el retraso en un pronunciamiento del gobierno con el anuncio del salario, estando en el foro de diálogo social con la OIT. No sé si políticamente creo que el gobierno, con su altivez, más bien espera pronunciarse después de que concluya eso el 2 de febrero. Y también se me ocurre que una razón para retrasar esa decisión, que todo el mundo esperaba entrar en vigor en febrero, o sea, si fuera reactivo o que se anunciara ahora, es que creo que buscan, obviamente con una visión de corto plazo, pero quieren aplacar un poco esta presión sobre el tipo de cambio, y por lo tanto retrasar los desembolsos de un ajuste importante en el salario mínimo sería conveniente, y de nuevo lo hacen coincidir, al igual que el año pasado, con el periodo de mayor demanda de bolívares, justamente previo a la cancelación del impuesto sobre la renta. Entonces eso facilitó ese achatamiento del tipo de cambio, que ahorita está en proceso, está más bien todavía con una inercia muy fuerte de la dinámica del año pasado, ¿no? Bueno, ese fue un comentario larguísimo para 2 preguntas que me encantaría que me pudieras guiar allí. Gracias. No, Tamara, primero coincido totalmente con el comentario, ¿no? Pero le respondo al profesor Héctor Boracho. Profesor, yo casualmente dicto, y hoy estaba dictando clases del doctorado en 2 seminarios. Uno se llama Problemática del Desarrollo Interno, el doctorado en Economía de la UCB, y el otro es de la maestría también, se llama Desarrollo Económico y Economía Digital, de manera que desde hace 5 años yo sí toco ese tema. Es un tema que me apasiona, por supuesto. Estuvimos hasta la 1 de la tarde con los muchachos que están allí, uno de ellos en Santiago de Chile, otro por allá, un haitiano que está participando, muy capaz, por cierto, con nosotros, otro que está en Maracay. Es decir, ese es un poco lo que tenemos aquí. No son muchos, pero usted sabe que los doctorados y en economía menos, hay demasiada gente. Pero claro que sí, claro que sí. Yo además, hoy, como le dije, yo apenas mencioné, porque corría el riesgo de detenerme con emoción en el tema de la economía circular, que como usted dice es un aspecto, sí, es un aspecto muy concreto, pero un aspecto que se le puede sacar mucho provecho en este contexto de la economía social de mercado. Yo creo que el modelo alemán es un modelo que se puede perfectamente adaptar a nuestra situación, y dentro de ello la economía circular y toda esta nueva, yo diría, tendencia que se está observando para, por supuesto, con esos 3 paradigmas que usted mencionaba: el desarrollo sostenible, el cambio climático y la transición energética. Lo tengo absolutamente claro, y por eso es que digo que es muy difícil que nosotros podamos retomar los mismos niveles de producción que tuvimos con la industria petrolera, entre otras, porque, como usted bien ha dicho, pues está acotado el tiempo de ello, aun cuando hay gente más optimista que dice que todavía quedan por lo menos 50 años de consumo de petróleo. En todo caso, algo pudiéramos hacer con ello, y hubiésemos podido hacerlo también en este momento con enormes ingresos como ganancias, si hubiésemos podido explotar las grandes reservas de gas que nosotros tenemos, compitiendo perfectamente hasta con Rusia, ¿no? Así que, digamos, todavía le podemos sacar provecho, pero para eso no hay, el gobierno no tiene capacidad, ni tiene tecnología, ni tiene financiamiento. Tendrá que aliarse, no tiene otra alternativa, si es eso lo que están considerando. Así que lo dejo por allí, pero es un tema que toco permanentemente y que me apasiona mucho, ¿no? Las preguntas de la profesora Tamara: ¿cuál es la nómina? No la sé, Tamara. Ese es un gran misterio, ¿no? Te puedo decir que la nómina de los maestros está en el orden de los 600.000, si te sirve de referencia. Así se la tenemos más o menos bajo control. 600.000, ¿no? Pero el resto, recuerda que hay unas nóminas
opacas, pero estamos hablando de varios millones porque esta es una preocupación que además sabemos no ha tenido mucha difusión, la sabemos por gente que tiene algún acceso al gobierno y porque también a nivel de la dirigencia sindical de gobierno esto se ha mencionado, ¿no? La necesidad de disminuir la nómina porque de otra forma no pueden hacerle frente. Es verdad que tampoco es un estímulo, apreciados amigos, unas prestaciones sociales como lo eran antes. Eso ya no amarra absolutamente a nadie. Usted tampoco puede ahorita tener un personal pagándole salario mínimo. Olvídese de eso, eso tampoco es posible. Por lo tanto, en la federación tenemos si acaso una sola empleada, es decir, no hay otra posibilidad. Y la persona que limpia lo hace 2 veces y se le pagan $15 cada día. De manera que eso cambió, ¿no? Por supuesto, el gobierno tampoco puede, porque además cuando se homologaron las pensiones al salario mínimo, y eso lo hicimos, estaba José Manuel en la OCEI, lo hicimos porque efectivamente las pensiones que pagaba el Seguro Social estaban por debajo del salario mínimo. Claro, se corre un riesgo, como dice el profesor Ronald Balsa. Las pensiones deben financiarse de una manera y los salarios de otra. Es verdad. Pero ese es el problema que tiene ahorita el gobierno. Pues el gobierno, cuando se incrementa el salario mínimo, tiene que pagarle a su nómina y también tiene que pagarnos a los pensionados porque, bueno, los fondos desaparecieron, como ocurre, como decía también con los contratos colectivos. Fondos, digamos, construidos sobre la base del Bolívar de 1998, bueno, eso desapareció. Lo mismo que ocurre con los contratos colectivos, fundamentar contratos colectivos o privados, eso ya no lo hace nadie. En Bolívar eso no tiene ningún sentido, eso no lo hace nadie. Ahí se cumple lo que es la racionalidad económica. Así que esa te la debo. Si tengo alguna información confiable, te la doy. En cuanto a la productividad, ¿cuál ha sido la respuesta del movimiento sindical? Bueno, fíjate, yo tengo muchos años colaborando con la CTB y con los movimientos sindicales. De hecho, la organización esta metropolitana, que entiendo que es de izquierda, me ha pedido una persona que fue viceministro del gobierno, que está ahora, por supuesto, en posición crítica, que me reúna con ellos en los próximos días. O sea, entiendo que predomina allí las ideas socialistas, pero le diré más lo mismo también. O sea, yo no matizo, respeto las ideas, pero digamos, esa va a ser mi exposición. Cuando tú hablas de productividad, claro que suena raro, pero cuando les envié el documento que me envió el secretario general de la CTB, ustedes van a ver allí también que se toma conciencia de lo importante que es el tema. Se toma conciencia a pesar de la resistencia. Si usted le habla de que los salarios solamente se pueden aumentar cuando se incrementa la producción y la productividad, la gente siente que eso es muy lejos. Hay dirigentes sindicales que dicen, a mí no me interesa la economía. Bueno, es verdad, porque es que no te interesa la economía, pero la economía termina perjudicándote a ti. Entonces, también tenemos que dar respuestas que sean rápidas. Bueno, yo me sigo en ese movimiento, conozco un poco el protocolo, estuve en la Junta de Conducción de la CTB y fui dirigente sindical desde hace muchos años, ¿no? Entonces, no es un discurso que guste, pero es un discurso que tampoco al que se le hace resistencia porque no hay argumento para hacerle resistencia. No hay argumento. Y además yo soy de los que creo que uno tiene que hacer esta pedagogía en los grupos y así tal cual como estoy con ustedes, estoy con la gente de la CTB, tengo muchísimos compañeros allí y tengo muchas invitaciones que se me hacen. Repito, una de ellas, la que más me puede llamar la atención es esa que me acaban de hacer. Entiendo que una central donde está bandera roja y está gente del chavismo. Y bueno, voy a estar allí, luego si quieren les comento cómo me fue. Así que digamos eso es. Y yo creo que este es el tema que hay que trabajar con ellos. Yo lo hice, lo hizo también el profesor Ronald Balsa cuando intervinimos en abril del año pasado con la dirigencia sindical. Algunos dirigentes sindicales no les gusta, yo tengo buena conexión con ellos, así que explico lo que tengo que hacer y creo que más bien agradecen. Así que estamos haciendo un buen trabajo allí y yo más bien invito al caso como Tamara, que tiene conexión en general con la sociedad, que cada vez que pueda acercarse al movimiento sindical también lo haga. Se lo va a pedir también a la profesora Sari Levy, porque son gente que es muy respetada y tenemos que hacer un buen trabajo allí. Ya Ronald y yo lo hemos hecho, lo vamos a seguir haciendo. Yo creo que hay que insistir porque eso de una manera muy concreta eleva el nivel de la dirigencia sindical. Ustedes lo van a ver en el documento de la CTB que les voy a enviar, que me enviaron a mí. En cuanto a, bueno, los comentarios que hacía del equipo económico, sí, tienes razón, allí hay una disputa entre los ortodoxos, los radicales, el impuesto a las grandes transacciones, entre comillas, porque no eran grandes transacciones, cualquier transacción, ralentizó la economía, el impulso que tenía la economía con la dolarización. Pero bueno, eso fue una concesión a la dirigencia sindical más radical, porque ellos insisten
reponer el bolívar, como que si eso fuera nada más que una decisión, digamos, de fe, ¿no? Se requiere confianza, se requiere sobre todo fortaleza. ¿Qué se puede esperar de ello? Mira, entiendo que el gobierno pragmáticamente, incluso para eso que les preocupa a ellos, que es mantenerse en el poder, harán todos los esfuerzos para mantenerse en el poder y probablemente puedan hacer algunas concesiones tácticas. Yo creo que ellos insisten en su modelo socialista, pero se dan cuenta que algunos de esas políticas económicas no son viables, que han traído estos enormes fracasos y sobre todo un gran malestar social que se manifiesta en la calle. Eso no va a bajar, y no va a bajar por una razón, la presión en la calle, quiero decir. Porque es que usted ¿qué puedo perder yo más con $6 de pensión? ¿Qué más puedo perder? Es decir, usted puede amenazar a un maestro con perder el cargo. Bueno, si la gente ya se va incluso perdiendo las prestaciones sociales. Así que efectivamente yo creo que allí lo que se puede esperar es que el gobierno, escudándose en la Organización Internacional de Trabajo y en estas reuniones, que repito, puede tener un lado positivo en el sentido que se pueden conversar las decisiones, también obviamente demora la decisión sobre el ajuste al salario mínimo. Es posible que se esté repitiendo para marzo, por decirlo a propósito de lo que decía Tamara, ¿no? Aprovechando el tema de los impuestos y todo ello. No creo que sea más de $50 en el mejor de los casos, porque nada más que multiplicar $50 por probablemente unos 7 millones entre pensionados y haciendo una estimación de la nómina pública medianamente conocida, porque usted tiene una cantidad de dinero que no es posible que el gobierno pueda hacerlo, salvo que siga emitiendo dinero, y eso lo que haga es precisamente reimpulsar la hiperinflación en su segunda fase en este país. Bueno, respondí hasta allí. Permítanme prender la luz, porque si no, no me voy a terminar viendo. Ya aquí en Caracas está anocheciéndose. Mientras regresa Oscar, les informo que nos quedan 9 minutos. Si hay alguna pregunta que agregue algún tema que no se haya tratado en las preguntas anteriores, por favor háganla ahorita. Y quisiera 2 minutos para cerrar. Agradecerle a Oscar y para hacer algunos planteamientos muy rápidos para la continuación de estos temas. Adelante, Oscar. ¿Falta algo, Oscar? Jorge Varal tenía la mano levantada. Jorge. Pensé que era el profesor Oscar Bastida. No, sí. Yo terminé. Oscar, haz la pregunta más concreta y más rápida posible, por favor. Bueno, en primer lugar, mi saludo, y realmente no pensaba preguntar, simplemente precisar algunos detalles acerca de lo que pienso que pudiese hacerse allende al problema de simplemente pedir aumento salarial y estas cosas. Y por supuesto está unido a algo que se mencionó hace rato, que es clave, lo dijo Héctor, que tiene que ver con el desarrollo sostenible, y en ese eje del desarrollo sostenible yo incluyo la idea de la economía social como una salida de primer orden. Y en esa idea de la economía social, por supuesto, considerar pautas de la OIT en torno a cómo convertir la economía informal en la economía social, y cómo desde el punto de vista operativo cotidiano enfrentar los problemas del alto costo de la vida por la vía de, por ejemplo, los clubes de compra, las cooperativas de consumo, etcétera. Pero hasta allí nada más. Tamara acaba de enviar un mensaje. No sé si lo quieres decir a viva voz, Tamara. No quería quitar más tiempo, solo para decirle la razón por la que hice la pregunta a Oscar es porque el presupuesto señala tener 5,5 millones de personas, de los cuales 4,3 estarían en la nómina militar. Obviamente uno piensa en milicianos, pero aún así las cifras no dan, y además este es un país que pasó por una hiper, de la cual para salir contrajeron el tamaño del Estado, y antes teníamos 3,6 millones según la propia OCDE. Entonces, tu pregunta es muy pertinente, Tamara, y ya sabemos cuál es el problema de fondo, que no hay real. Pero vamos a ver qué va a decir Jorge. Jorge Varal, adelante. Jorge. Micrófono, Jorge. No se te está oyendo. No Jorge, se te no oye. Se te escucha. No se te oye, no se te oye, micrófono.
Ok. Bueno, Él dice que mientras no va a hacer la pregunta. Yo mi- tengo una pregunta de 10 segundos, José Manuel. pero ya es la pregunta, pues, porque yo creo que ya la de Sí. Jorge va a quedar para después. Dile, Sí. dile, Gonzalo. Una pregunta al profesor universitario, y es un tema distinto, pero tiene que ver también el gremio de los profesores. Escuché que había un anuncio de elecciones de las autoridades universitarias de la Universidad Central de Venezuela. ¿Cierto o falso? ¿Y qué podemos esperar de eso? Sí, si no me equivoco, es el 26 de mayo. No, yo creo que en general la comunidad universitaria apoya eso, es una decisión ya tomada y digamos, lo vamos a respaldar, aun cuando yo soy profesor contratado, pero en todo caso, pues todo lo que se decida por parte de la comunidad universitaria que va a votar, pues nosotros lo compartimos. Así que sí, esa es una decisión que ya está y si no me equivoco es el 26 de mayo, digo 26 porque el 25 cumpleaños mi hija. Así que, si no me equivoco, es el 26 de mayo. 26 de mayo, sí. Sí, Okay. creo que Bueno, entonces, señores, ya vamos a hacer lo siguiente. Como el tema está muy bueno, la exposición de Oscar despertó muchas cosas, vamos a abrir en esta manera, en este sistema de trabajo que tenemos, vamos a dejar abierta la posibilidad de que hagan preguntas, las coloquen en el chat por ahora. Estamos pensando en abrir una página web o un blog, porque lo que viene, ya tenemos varias personas listas para futuras exposiciones muy interesantes. Creo que va a ser, incluso de una vez, queremos que Oscar, dentro de un mes o 2 meses, a lo mejor antes, vuelva con nosotros. El tema político está muy cerca de algo que tiene más de 100 años en Venezuela, que es que nosotros vivimos de la renta petrolera y se acabó la renta petrolera. La pregunta que hace Tamara, yo trabajé muchos años en presupuesto y en finanzas públicas, y era muy fácil entender el bolívar firme. El bolívar firme, el bolívar era una cara del dólar en Venezuela, era una franquicia, más nada. Con los ingresos que entraban por la producción petrolera, había para financiar inversiones públicas muy buenas y había para todo el desarrollo que hubo prácticamente de los años 40 hasta, mal que bien, hasta el año 98 del siglo pasado. Entonces yo creo que todo esto lo que está revelando y el planteamiento de los maestros es muy bueno porque está diciendo queremos hablar en términos de dólar. Antonio Paiva, que también tiene muchos años trabajando en la economía, está hablando de lo mismo. Y muchos economistas, yo me incluyo, desde hace mucho tiempo hemos visto que no hay otra solución sino la dolarización. Lo que pasa es que ellos no pueden dolarizar porque el gobierno está trancado, porque tiene una política totalmente contraria a eso. Entonces, aquí llegamos, como que dice, al llegadero. La posición de las fuerzas sociales tiene que ser dolarización y la salida tiene que ser cambio de gobierno para una nueva política que permita inversión extranjera, economía abierta, etc. Ese es mi propuesta, muy rápido y a lo mejor con muchas cosas que estoy desconsiderando por el tiempo. Gracias por venir. Estamos muy satisfechos con tu exposición, Oscar, de verdad. Nos deben muchas cosas todavía, pero bueno, vamos a seguir y aquí queda abierto el foro permanentemente. Estamos en la mayor necesidad de buscar respuestas y no para satisfacer intereses intelectuales solamente, sino para buscar una salida política al país. Este es el año de la salida política de Venezuela. La economía va detrás, aunque los rusos la ponen de primero o delante de las bombas, pero los economistas somos peligrosos en los países socialistas. Aquí no. Bueno, muchas gracias a todos y un aplauso para Oscar Mesa, que se lo merece. Hasta luego. Hasta luego. gracias a todos por la Hasta invitación. luego. Hasta la próxima. Seguro. luego. Hasta luego. Gracias a todos. Chao. Gracias, Oscar. Chao. Gracias, Chao. Tamara. Gracias, No Oscar. se pierda, Tamara. Hasta luego. No se pierda ninguno de ustedes. José Hasta Manuel, luego. suspende la grabación. José Manuel, Un suspende. abrazo colectivo. Ok. Gracias Hasta a luego. todos. Gracias a todos. Ok. Hasta luego.